Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. China y Japón comparten mar, historia y un peso determinante en el equilibrio estratégico de Asia. Son dos potencias que viven a escasa distancia geográfica, pero que en lo político se han movido a menudo en direcciones divergentes. Esa tensión de fondo ha vuelto a primer plano tras las recientes declaraciones de Sanae Takaichi, una de las figuras más influyentes del Partido Liberal Democrático japonés, que apenas lleva mes y medio como primera ministra del país. Takaichi insinuó que Japón podría intervenir militarmente en el estrecho de Taiwán en caso de conflicto abierto. Sus palabras no solo abrieron un debate profundo sobre los límites del marco japonés de autodefensa, sino que provocaron una predecible respuesta airada en Pekín. Es la última expresión de una relación conflictiva marcada por cierta desconfianza, por la competencia estratégica y por una historia común muy difícil de digerir. Interdependencias económicas, disputas territoriales, inestabilidad política. Hoy nos acercamos a una de las relaciones vecinales más importantes de Asia y nos preguntamos si estamos ante una fricción puntual o ante una dinámica de confrontación estructural. Y lo vamos a hacer en compañía de Lluc Vidal, profesor titular de Relaciones Internacionales en Asia Oriental en la Universitat Oberta de Cataluña, donde también dirige el grado de Relaciones Internacionales. Lluc, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy en Descifrando China. Un placer, Jesús, la verdad, muy contento de estar en este espacio. Y para empezar por lo más reciente, ¿qué es lo que dijo exactamente la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre la posibilidad de intervenir militarmente en el estrecho de Taiwán y por qué supone esto una línea roja especialmente sensible para China? Pues sí, lo que he dicho ha causado mucho revuelo, ¿no? Y el incidente lo que tenemos que hacer es situarlo en el 7 de noviembre, cuando la flamante primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, primera mujer, primera ministra, llevaba ni 3 semanas en el cargo. Pues bien, en una sesión parlamentaria en la Cámara de los Representantes, que es como la Cámara Baja, creo que se trataba de la primera sesión, pues hay en esta sesión una interpelación al gobierno a la que asistía para rendir cuentas de lo que estaba haciendo. Y ahí es cuando hay un parlamentario llamado Okada Katsuya, que en medio de un debate sobre los presupuestos japoneses generales, que nada tenía que ver con Taiwán, le planteó la cuestión de que bajo qué circunstancias consideraba que un conflicto militar en torno a Taiwán podía representar una situación, lo digo así textualmente, de supervivencia o amenaza para Japón. Bueno, él concretamente plantea un escenario hipotético y es: imagínese usted, primera ministra, que hay un bloqueo naval por parte de China y el uso de buques de guerra contra Taiwán. En este contexto, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, antes de abordar la pregunta, digamos, y la respuesta de la primera ministra, es importante señalar que Okada no es un parlamentario cualquiera. Es uno de los líderes del Partido Democrático Constitucional, que es el principal partido de la oposición. Además, es un experto en política exterior y en seguridad. Fue ministro de Asuntos Exteriores en el año 2009-2010. Por lo tanto, la pregunta no era inocente. Sabía que estaba preguntando. Esta no es la primera vez, de hecho, que a un primer ministro se le pregunta sobre Taiwán, pero hasta ahora todos los anteriores primeros ministros o bien habían esquivado responder a la pregunta o habían dicho que eso, se debería responder solo en el caso de que ocurriese. Esta vez, ¿cuál es la novedad? Que Takaichi respondió en sede parlamentaria que un ataque o un bloqueo militar de China contra Taiwán podría ser una Sonritsuki Kenjitai, que es literalmente una situación de amenaza a la supervivencia para Japón. Lo que ahí dice podría abrir la puerta al uso de la fuerza de defensa colectiva. Y esto sí que es cierto que rompe con esta tradición de ambigüedad estratégica de los gobiernos anteriores, ¿no? Que siempre respondían, no respondían o no intentaban no poner como ejemplo a Taiwán, ¿no?
Aquí, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, claramente la respuesta no ha gustado nada a China. De hecho, ha desatado la furia del gobierno chino. Incluso un cónsul, creo que era el cónsul de Osaka, cónsul chino, dijo que se debería arrancar la cabeza a la primera ministra por estas declaraciones. Como vemos, están muy enfadados. Las dos partes están muy enfadados. Y para China es, en efecto, una línea roja, por varias razones, ¿no? Pero la primera es porque Taiwán no es una línea roja, es la línea roja del gobierno de China, que interpreta que cualquier asunto vinculado con la provincia rebelde es un asunto interno. Luego, el segundo motivo es porque la base del nacionalismo chino existe el elemento de Japón como diríamos, como elemento de legitimación de su poder, ¿no? Tenemos que recordar que la legitimidad del Partido Comunista no viene dada por las urnas, sino primero porque están creciendo económicamente desde hace muchas décadas y luego por su victoria ante las fuerzas imperialistas japonesas. Por lo tanto, esta actitud del gobierno japonés, llamando a una defensa de Taiwán, la consideran sinceramente intolerable, porque es el país que más ha hecho sufrir a China en los últimos 100 años. Y por último, porque no debemos olvidar que Taiwán fue arrebatado a los chinos en el Tratado de Shimonoseki en 1885, en el que se produce una especie de Anschluss, ¿no?, de anexión de Taiwán. Por tanto, no estamos hablando de cualquier isla. Y para entender el peso de estas palabras bien, del todo, y aunque este es un podcast sobre China, sí quiero preguntarte cómo funciona realmente el marco de autodefensa japonés. Y sería necesario explicar la doctrina de Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial, su constitución pacifista, las limitaciones legales de sus fuerzas de autodefensa y sobre todo este concepto que tú apuntabas, el de situación crítica para la supervivencia de Japón, que abre la puerta a intervenir en conflictos regionales si afectan a los cimientos de la seguridad del país. ¿Qué puedes explicarnos sobre este tema? Pues sí, lo intentaré responder brevemente, pero yo situaría el marco jurídico y político en 4 momentos, ¿no? El primero es en 1946, cuando Japón se ha convertido de país vencido y destrozado, aniquilado, a amigo aliado por la necesidad en una guerra fría que está a punto de iniciarse, ¿no? Oficialmente la doctrina de Truman es del 47. Pues bien, en este momento concreto, en el 46, es cuando las autoridades norteamericanas, que estaban lideradas en este momento por el general Douglas MacArthur, que es el militar que capitanea, digamos, la transición a la democracia en estos primeros años, pide a las autoridades japonesas escribir una nueva constitución. Y esta constitución tendrá la característica, por una parte, de que mantendrá la figura del emperador como ellos hablan del símbolo de la unidad del pueblo japonés, pero sería algo similar a ser el jefe de Estado, pero sin ninguna atribución política real, ¿no? Recordemos que antes del emperador era el hijo de Amaterasu, ¿no?, la diosa creadora de Japón. Pero la otra característica, y por eso me refería a la Constitución, es el famosísimo capítulo 9 de la Constitución, que es lo que de hecho le da nombre a la Constitución pacifista de Japón, ¿no?, a día de hoy. En el artículo 9 se afirma básicamente que Japón no debe volver a ser una amenaza para la paz mundial, que el derecho a la beligerancia a Japón no le será atribuido y que en lo sucesivo, dice la Constitución, no se mantendrá ningún tipo de fuerza de mar, tierra ni aire, ¿no? Es muy explícito el artículo 9. Claro, eso lo convierte en un país pacifista. Luego, la segunda fecha importante es en el 51, porque en septiembre de este año tiene lugar la Conferencia de San Francisco, que era una de las, digamos, conferencias de paz con Japón por parte de la mayoría de países occidentales, menos la Unión Soviética, que nunca firmó la paz con Japón. Pero la otra, dentro de este marco de Conferencia de San Francisco, es el Tratado Bilateral Militar entre Japón y Estados Unidos. Claro, tenemos que Japón es un país derrotado, pero que necesita protección. Y esta protección la consigue el país gracias al Tratado Militar con Estados Unidos, ¿no? Digamos, Japón consigue protección a cambio de aceptar la existencia de las mayores bases militares de Estados Unidos en Asia, que no es poca cosa, ¿no? Ya el tercer momento, resumiéndolo mucho, es en 1954, porque el gobierno de Japón, luego la Dieta, que es el Parlamento Nacional, aprueba la creación de las fuerzas de autodefensa japonesas, bajo un argumento legal, y es que dice, bueno, la Constitución habla de fuerzas bélicas,
pero no dice nada de la defensa, que sea anticonstitucional. Y como dice la Carta de Naciones Unidas en el artículo 51, cualquier país tiene el derecho a la autodefensa individual, porque no Japón. Eso sí, en cambio, interpretan que no tiene el derecho a la autodefensa colectiva, que también recoge este artículo 51. Dicho en otros términos, que Japón nunca podrá participar en una guerra. Y eso es lo que acabará siendo la doctrina Yoshida durante la Guerra Fría, ¿no? En política exterior japonesa. Japón, un gigante económico, un diminuto en temas políticos y en temas de seguridad, un aliado de Estados Unidos inquebrantable y unas fuerzas de autodefensa que solo pueden defender a Japón en caso de ser atacado, pero no pueden ni ayudar a Estados Unidos en el caso de que Estados Unidos ayude a Japón en su defensa, ¿no? Se da este momento. Ya el cuarto momento, y resumo, es en 2014, cuando el antiguo primer ministro Shinzo Abe aprueba la ley de seguridad, ¿no? ¿Qué dice Abe? Bueno, él reinterpreta la constitución pacifista del 46 y lo que dice es que ahora sí Japón podrá utilizar de manera limitada su fuerza en defensa colectiva. Es decir, que Japón podrá ayudar militarmente a un aliado, está pensando Estados Unidos, incluso si Japón no ha sido atacado directamente. Siempre dice que la ley que se consiga o que se cumplan tres condiciones, ¿no? Que, y ahí va el meollo de la cuestión, que la situación debe constituir una amenaza a la supervivencia del Estado japonés, que ponga en riesgo la vida o la libertad de los derechos básicos de la población, que no exista otra alternativa para protegerles y que, eso sí, el uso de la fuerza debe ser, dice la ley, el mínimo necesario. Entonces, esta es un poco la situación en la que nos encontramos en la actualidad y eso es por lo que la primera ministra dijo que eventualmente se podría utilizar el derecho de la autodefensa colectiva. ¿Y crees que es un cambio sustancial de doctrina o más bien una declaración política de consumo interno de una política que acaba de acceder al cargo? Yo ahí niego la mayor y es que no veo ningún cambio de doctrina. Yo como experto en doctrina de seguridad de Japón no veo ningún elemento de cambio desde hace 30 años, ¿no? La postura sigue siendo la misma, desde ya 1995, como digo. Yo mismo tuve la ocasión una vez de entrevistar a un antiguo un ministro de Asuntos Exteriores de Japón durante la década de los 2000 y le planteé exactamente la misma pregunta. Y su respuesta fue exactamente la misma que Takaichi. Recuerdo que me dije, claro, estamos obligados por nuestra seguridad a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, mi interpretación personal es que lo que ha habido es una respuesta fuera de guión, ¿no? A la interpelación parlamentaria. Yo, por lo que he estado leyendo en los medios de comunicación, sobre todo japoneses, es que la primera ministra dijo estas palabras sin tener en cuenta un poco la tormenta que se desataría, ¿no? Otra cosa diferente es que una vez pronunciadas, la primera ministra no se ha retractado, ¿no? Al contrario, lo que ha hecho es mantener su postura y decir que estaba hablando de un hipotético y de paso ya ha hecho subir su popularidad a más del 55%, ¿no? Yuk, abriendo un poco el foco y ya saliendo específicamente de las declaraciones de la primera ministra Takaichi o incluso del asunto del estrecho de Taiwán, ¿cómo describirías tú las relaciones entre China y Japón, el estado general de estas relaciones? Una convivencia histórica complicada por parte de dos vecinos que quizás serían, con permiso de la India, las dos grandes potencias asiáticas. ¿Cómo se han relacionado? ¿Cómo se relacionan? Sí, pues si ampliamos este foco, podemos decir que las relaciones entre China y Japón viven una especie de movimiento pendular, ¿no? Yo ahora mismo estoy editando un libro con expertos japoneses, chinos, europeos, sobre las relaciones entre los dos países, ¿no? Porque, bueno, a mí porque me interesa desde hace muchos años, pero nos estamos dando cuenta que este tema cada vez interesa más a la opinión pública, ¿no? Entonces, como decía, es una especie de movimiento pendular, ¿no? No están en crisis permanente, pero nunca están en una fase de auténtica confianza entre los dos. Es una mezcla entre cooperación económica, competencia estratégica y el tema de la historia, que si tenemos momento también lo podemos comentar, ¿no? Entonces, digamos, si miramos atrás, la convivencia histórica ha sido siempre complicada,
¿no? Japón y China, como dos civilizaciones milenarias, dos grandes potencias asiáticas que han alternado momentos de influencia cultural, comercio, conflicto, dominación. Lo que pasa es que las dos potencias nunca antes habían sido tan poderosas al mismo tiempo. Esta creo que es la especial novedad, ¿no? Son como dos koi, estas carpas, ¿no? Que hay en los estanques japoneses que van creciendo. Pasas al cabo de unos días y digo, esta carpa cada vez es más grande, pues la carpa china está creciendo, la japonesa también, más lentamente, y conviven en un estanque cada vez más pequeño, ¿no? Eso es lo que está pasando. Que por un lado, ¿no? Como tú decías, sus economías están, yo diría, profundamente conectadas, ¿no? China es el mayor socio comercial de Japón. Miles de empresas dependen de las japonesas, de la cadena de suministro de China. Bueno, digamos que esto crea una interdependencia que debería actuar como un freno ante cualquier escalada. Pero al mismo tiempo lo que vemos es que hay una desconfianza mutua a nivel, sobre todo político y de seguridad, ¿no? Hot in economics, cold in politics, dicen en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque Japón observa con preocupación el poder militar de China, y al revés, el gobierno chino observa con mucha preocupación el aumento del poder militar de Japón, que teóricamente tiene una constitución pacifista, teóricamente no tiene ejército. Pues bien, digamos que está además sospecha de China, del acercamiento de Japón a Estados Unidos y su participación en algunos marcos de cooperación como el Quad, hacen que China no se fíe de Japón. Y hablabas de la historia, y sí, claro, que te quiero preguntar por este asunto porque está directamente relacionado. ¿Hasta qué punto la memoria del Japón imperial y de su etapa colonizadora en la Segunda Guerra Mundial y en los años precedentes continúa condicionando la forma en la que China se relaciona con Japón? ¿Qué papel juegan narrativa oficial, el uso político del pasado y la sensibilidad social de estos temas que hay en ambos países? Absolutamente relevantes, totalmente, ¿no? En Japón tiene la expresión esta de Rekishi no Mondai, ¿no? El problema de la historia. Ellos lo conceptualizan así, ¿no? Los académicos, los políticos o la opinión pública dicen, tenemos un problema con la historia, ¿no? Yo eso lo divido como en tres temas cuando hablamos sobre el Rekishi no Mondai y el problema de la historia con China. Primero es sobre si Japón ha pedido suficientemente perdón o no por lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial, antes, digamos, y unas décadas antes, cuando se anexionó Taiwán a través del Tratado de Shimonoseki. Entonces, ahí lo que dicen las autoridades japonesas es leeros nuestras declaraciones oficiales porque hemos pedido perdón muchas veces. Yo la verdad es que he ido a las fuentes oficiales y tienen razón, ¿no? Han pedido perdón. La más conocida es la declaración Murayama en más de 30 ocasiones. Lo que dice el gobierno de China es no nos lo creemos, no lo hacéis desde el corazón, sobre todo cuando algunos de los primeros ministros tienen actitudes revisionistas sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en eso tiene razón el gobierno de China, que hay algunos ministros del gobierno de Japón que tienen una concepción de la historia muy revisionista, ¿no? Por lo tanto, hay la primera cuestión de si han pedido perdón. La segunda es los libros de texto. Sobre ahí yo también quisiera comentar que es verdad que han existido durante los años 90, 2000, unos libros de texto de escuelas japonesas con una actitud absolutamente revisionista. O sea, ahí se habla de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo Japón en China como algo como la guerra de liberación de los asiáticos del yugo europeo, ¿no? O los japoneses no atacamos China, sino que avanzamos hacia China, ¿no? Una serie de maquillaje de la historia, y yo creo que imperdonable. La realidad de estos libros de texto, y eso sí que lo quiero dejar muy claro, es que en un estudio que hicimos con una profesora japonesa nos dimos cuenta que el uso de estos libros de texto se limitaba al 0,00, y no me acuerdo las comas, ¿no? 16% de los estudiantes japoneses. O sea, pero solo que existan libros revisionistas aprobados por el Ministerio de Educación causa mucho malestar en China. Y la tercera cuestión del Rekishi no Mondai
del problema de la historia son las visitas que algunos políticos japoneses realizan al santuario de Yasukuni, que es donde hay albergadas las almas de 2 millones de japoneses caídos en combates, entre los cuales hay 14 criminales de guerra de tipo A, los peores, ¿no? Para entendernos. Cada vez que alguno de estos ministros, incluso primeros ministros, van a rendir homenaje al santuario de Yasukuni, parte de Asia enfurece de forma más que considerable. Lo consideran un insulto. ¿Qué necesidad tienen de ir a prestar, digamos, sus respetos a 14 criminales de guerra de tipo A? La respuesta del gobierno japonés es: vamos en calidad de individuos, ¿no? Una visita privada, y luego también rendimos homenaje a los 2 millones de caídos en combate. Pero esta respuesta no convence a las autoridades chinas, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo que la narrativa oficial, el uso del pasado, es absolutamente clave en estas relaciones entre China y Japón, que no está solucionado, como sí lo están entre Polonia y Alemania, o entre Alemania y Francia. Hilando con este tema y ya, si quieres, abandonamos el asunto histórico, ¿qué podemos esperar de Sanae Takeichi, a la que se ha presentado en los medios de comunicación tras su acceso al puesto de primera ministra como conservadora y revisionista? ¿Qué podemos empezar? ¿Qué podemos esperar? ¿En qué sentido, digamos? Que suba la temperatura, que la mantenga o que la baje en este sentido, con sus declaraciones, con sus posturas, con posible visita a Yasukuni, como tú decías. Bueno, a ver, ¿cómo respondería? Si pensamos que tenemos una bola de cristal, pues yo desgraciadamente no la tengo, ¿no? No sé qué va a pasar, no sé qué se espera. Lo que sí que puedo decir es que la respuesta a este conflicto va a ser un poco una dinámica de 3 variables, ¿no? La primera es la posición del primer ministro, ¿no? Y es verdad que, como en cualquier país, en Japón la política hacia China depende del primer ministro. Y en ese sentido, la posición de Takaichi en los primeros días de gobierno ha sido aparentemente la de un halcón en política exterior, especialmente por lo que se refiere a China, ¿no? Entonces, por una parte tenemos a una líder que está siendo muy crítica con China, pero luego eso no solamente depende de la posición del primer ministro, sino que también va a depender de algo que en Japón se llama la zoku, ¿no? Las tribus parlamentarias. ¿Qué son las tribus parlamentarias? Son una especie de, ¿cómo diríamos?, de lobbies dentro del Partido Liberal Democrático. En general hay en todos los partidos, pero especialmente en el Partido Liberal Democrático. Y cada uno de estas tribus, la traducción es un poco extraña al español, pero bueno, las zoku son estas llamadas tribus. Algunas de estas tribus están especializadas en política exterior y algunos están especializados en el tema de las relaciones con China. Y ahí es donde tienen son un factor muy importante la posición dentro del Partido Liberal Democrático de las diferentes facciones, ¿no? Hay facciones, como en muchos partidos, pero especialmente en el Partido Liberal Democrático, y algunos no han visto nada bien las declaraciones de Sanae Takaichi y están de alguna forma presionando mucho a la primera ministra desde su propio partido. La están presionando para que cambie. Entonces vamos a ver si ella va a utilizar esta cuestión para reforzarse ante su partido o al contrario, va a estimar que no le conviene enemistarse con los pesos pesados del partido. Yo quisiera añadir algo que me ha sorprendido muchísimo estos días, y es ver, ahora estaba pensando en unas declaraciones de un partido socialista en Japón que, digamos, ponía en cuestión el conocimiento de Sanae Takaichi en temas de seguridad y en temas de política exterior. Mi digamos, asombro es porque tengo la impresión que si ella, no, en lugar de mujer, no hubiese sido hombre, no se le hubiese hecho el mismo comentario. Ha sido ministra del Interior, ha sido experta en seguridad, ha sido ministra de Seguridad Económica.
¿En qué momento podemos decir que es una persona que no está preparada para evaluar los riesgos que puede tener el país, ¿no? Entonces, ahí hay un tercer elemento, que es que Sanae Takaichi es una mujer. Y eso, por parte de algunas, digamos, por parte de alguna de la sociedad japonesa en general, ¿no? Eso no está bien visto. Porque tienen la impresión, lo están diciendo, que responde sin reflexionar. ¿Cómo hace una mujer? He leído incluso esto. Y en esta ecuación, Yuk, como en todas, en realidad, hay que contar con el actor extra que es Estados Unidos. Ya has aludido a la relación especial que tiene Japón con Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Te quería preguntar qué papel puede desempeñar Washington en este momento con el factor Trump, que hereda esta alianza histórica entre Washington y Tokio, pero que al mismo tiempo parece tener una relación más pragmática con Xi Jinping. De hecho, esta conversación la estamos grabando justo después de saberse la autorización de exportación de los chips de última generación de Nvidia por parte de Estados Unidos a China, que muchos analistas interpretan como un acercamiento. Entonces, ¿podría imponerse una lógica transaccional que deje a Japón en una posición más vulnerable, o tú crees que los compromisos históricos y estructurales de seguridad siguen pesando más? Con Trump no puedo afirmar lo segundo. No puedo afirmar que los pesos, digamos, el Japón siempre había sido definido como un portaaviones desde los 80, que no se puede hundir, ¿no? Y fijaros hasta qué punto Japón es esencial para Estados Unidos, un portaaviones que no se puede hundir. Entonces, con la llegada de Trump, para mí me es bastante difícil responder, como decía, que esto va a seguir así, porque siempre ha sido así. Creo, quizás como sugerías, que va a seguir la lógica transaccional. El Trump en las primeras, elecciones presidenciales en 2016 y hizo referencia a lo asimétrico, lo injusto que era el Tratado de Seguridad con Japón, porque, ellos estaban obligados a defender a Japón, pero en cambio Japón no, y encima tenían que pagar parte de los costes que tiene tener la primera bases militares en Asia. Era una acusación velada a Japón de tenéis que pagar más. Eso fue un elemento que me causó una cierta perplejidad. Pero ahora en esta segunda administración Trump, de entrada lo que veo es una cierta sintonía, una buena sintonía con Takaichi. Parece ser que Trump sí está, contento con el liderazgo de Takaichi. Cierto también es que en los últimos días está llegando a acuerdos con Xi Jinping, pero yo quisiera concluir esta pregunta recordando que en Japón hay un concepto que todo el mundo conoce mucho, al menos a nivel de periódicos, ¿no?, de la opinión pública informada, que es la Gaiatsu. Gaiatsu es la presión extranjera, que cuando se utiliza el concepto de presión extranjera se está refiriendo a Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que los japoneses son muy conscientes que desde 1946 siempre hay un momento en el que los Estados Unidos pueden obligar, no directamente o no a la fuerza, pero pueden obligar a Japón a tomar determinadas decisiones porque los Estados Unidos dicen que lo tienen que hacer. Pues imaginaros si en Japón ya existe este concepto de la Gaiatsu, de los Estados Unidos nos han obligado a hacerlo, imagínense ahora con Trump. Entonces, eso va a depender, estoy muy de acuerdo, va a depender mucho de lo que diga Trump en los próximos meses, en una ecuación en la que tenemos que añadir a China. Por lo tanto, a mí ya se me escapa el cálculo de este triángulo. Hay muchas dimensiones en cualquier relación bilateral. Me gustaría tocar al menos un par de ellas. La primera es la económica, que ya hacías alguna alusión hace unos minutos. ¿Cómo dirías que influye la interdependencia entre ambas economías en la relación política? En los últimos años Japón ha tomado conciencia de esta dependencia respecto a China, que cristalizó hace unos años en la Ley de Seguridad Económica. Podría argumentarse que esa dependencia, como tú bien decías, podría servir como un amortiguador de tensiones, pero también hemos visto ya bloqueos a importaciones, suspensión de rutas aéreas, caída del turismo. ¿Qué papel crees que puede jugar la economía en este conflicto, digamos, entre comillas, que estamos viviendo estos días entre China y Japón?
A ver, si miramos la dimensión económica, lo primero que hay que entender es que China y Japón, como decía antes, están profundamente interconectadas económicamente, ¿no? Tienen un nivel de comercio elevadísimo, las cadenas de suministro están compartidas, hay un enorme flujo de inversión. Y claro, en teoría, lo que dice la ley, digamos, o las teorías liberales, es que esta interdependencia debería actuar como un amortiguador, como tú dices, de tensiones políticas, ¿no? Porque cuanto más te beneficias de tu vecino, menos incentivos tienes para declararle la guerra, ¿no? Es como España, su principal socio comercial es Francia. Según esta lógica, aunque todo es muy improbable, que hubiese un conflicto bélico entre España y Francia, digamos, según esta lógica, España nunca debería declararle la guerra a Francia porque es su principal socio comercial. Lo mismo aplicaría a China y Japón. ¿Qué pasa? Que en los últimos años está ocurriendo lo contrario. La economía se ha convertido, digamos, en un amplificador de esta tensión, ¿no? ¿Por qué me dirás tú? Bueno, porque Japón ha tomado conciencia de que su dependencia, y que ya no es interdependencia, es una dependencia de China en sectores muy claves, que son tecnología, minerales estratégicos y sobre todo también, otro tema que yo no he analizado tanto, pero son los componentes médicos, ¿no? Y lo que he visto es que, bueno, ha empezado a ver esta dependencia como un riesgo de seguridad. Y esto es verdad que cambia en la Ley de Seguridad Económica de 2022, ¿no? Justo Takaichi era ministra del Estado para la Seguridad Económica de Japón, ¿no? En un momento en el que Japón cree que justamente se tienen que proteger los sectores críticos. La otra cuestión que se tiene que hacer, dicen los japoneses, es diversificar suministros, eso significa comerciar con otros países, claro, y reducir vulnerabilidades. Ahí es donde entra muy en juego una teoría que he desarrollado y otros autores, por supuesto, en los últimos años, que se llama la teoría del hedging, que no encuentro una traducción muy precisa en castellano, pero ¿sabe? Esta teoría de los economistas, que no hay que poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Entonces, bueno, hedging es esta idea de el gobierno de Japón se prepara para lo peor esperando lo mejor, ¿no? Entonces, esta estrategia de Japón hacia China, hedging, es no elegir entre confrontación o cooperación, sino moverse en un espacio intermedio, ¿no? Lo que hace durante todos estos años Japón es combinar estrategias para gestionar la incertidumbre, ¿no? Coopera económicamente, bla, 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 necesita el mercado chino y su capacidad productiva, pero se protege y se distancia al mismo tiempo, muy inteligente, para no quedar atrapado en una dependencia que China, dice Japón, puede usar como una herramienta de presión en el mejor de los casos. Desde esta lógica, respondiendo a tu pregunta, la economía no es un amortiguador puro ni un amplificador puro. Es un campo de maniobra donde Japón trata de equilibrar de alguna forma beneficios y riesgos, ¿no? Por eso, digamos, surgen episodios como los bloqueos a las importaciones, ¿no? Suspensión de rutas aéreas, o que tú decías, caída del turismo chino hacia Japón, al menos en este mes. Digamos que estos son como recordatorios de que cuando la relación se deteriora, antes he dicho que era pendular, la interdependencia se convierte en una palanca de presión, no en un freno. Pasando de la economía al asunto, al ámbito territorial, ¿qué peso crees que tienen las relaciones entre China y Japón, la disputa sobre las islas Senkaku, como las llaman los japoneses, Diaoyu, como las llaman los chinos, en torno a los cuales hace unos 10-12 años hubo un incremento de las tensiones muy importante y también estos días hemos visto algunos movimientos como consecuencia de las declaraciones de la primera ministra con las que iniciábamos esta conversación? ¿Crees que es un conflicto simbólico pero gestionable o un punto potencialmente peligroso, de verdad, en la relación? Yo diría que da para otro podcast, ¿no? Es una pregunta tan importante para los demás, que para los demás me refiero, para China y para Japón, que es difícil de responder, ¿no? Además es uno de estos temas que parecen pequeños en el mapa, pero que pesan muchísimo en la relación, ¿no? Si nosotros tratamos de mirarlo desde fuera, tenemos la capacidad, ¿no? Como españoles de mirar desde arriba, ¿no? Podríamos pensar, sí, que se trata de un conflicto simbólico, ¿no? Son unas islas minúsculas, no tienen población y apenas recursos.
probados, pero estratégicamente concentran como varias capas de sensibilidad, ¿no? Que las vuelven, ¿no? Vuelven el conflicto mucho más importante de lo que aparenta, ¿no? Digamos que primero hay una capa histórica y nacionalista. ¿Por qué? Porque para China las Xiaoyu forman parte ¿cómo diríamos?, de este resentimiento acumulado frente al pasado imperial japonés. Es otro ejemplo más del gobierno de China, de Japón, disculpad, tratando de aprovecharse históricamente del territorio chino. Para Japón no, para Japón las senkaku son un símbolo de su soberanía y de lo que ellos dicen, el derecho al respeto al derecho internacional, ¿no? China, si no estáis de acuerdo, vayamos a los tribunales internacionales, que para eso están. Y claro, en ambos países lo que vemos desde arriba, otra vez digo, es que ceder algo en este punto tiene un coste político enorme, ¿no? Luego está otra capa que sería la militar geopolítica, ¿no? La zona alrededor de las islas parece que es clave para el acceso de China al Pacífico y forma parte de lo que Pekín llama el primer arco de islas. Y para Japón, en cambio, es parte de un perímetro defensivo muy importante y por donde pasan la inmensa parte de las exportaciones e importaciones que llegan por barco a Japón. Por tanto, tiene un valor geopolítico muy importante. Aprovecho para hacer un llamamiento al uso indiscriminado que hacemos del término geopolítico, porque lo utilizamos en los medios de comunicación, los académicos, la opinión pública, como un sinónimo de todo y nada. Yo quiero ahí recordar un pequeño espacio ahí para decir, bueno, la geopolítica significa el análisis de los factores geográficos en los conflictos o, si tú quieres, en la política internacional, no va más allá. Ahí sí que tiene una dimensión geopolítica la zona de Senkaku-Diaoyu, por eso lo he comentado. Y bien, la tercera capa sería como la dimensión regional, ¿no? Estratégica regional. ¿Por qué? Porque la rivalidad entre China y Estados Unidos está creciendo, todos lo sabemos, y las Senkaku son de facto el punto donde las tres potencias podrían colisionar, ¿no? Yo eso lo tengo muy claro. No digo que lo vayan a hacer, pero sí que es una de las zonas más calientes, ¿no? De hecho, Washington ya ha reiterado que las islas, están cubiertas por el artículo 5 del Tratado de Seguridad con Japón, que es el que explica en qué situaciones Estados Unidos irá a la defensa de Japón. Y por lo tanto, lo que podría ser un incidente local, ¿no? O entre los dos países, bilateral, podría ser un auténtico disparador de tensiones entre grandes potencias, ¿no? También está Rusia, también está Corea del Norte. Entonces, respondiendo a tu pregunta, conflicto simbólico, punto explosivo, y yo diría, no sé si son buenas o malas noticias, que ambas cosas a la vez. Simbólico porque la disputa se alimenta mucho del nacionalismo y de política interna de ambos países, pero también potencialmente explosivo porque cualquier accidente, ¿no? Puede haber un choque de barcos o un avión que entra demasiado a aguas territoriales japonesas, acaba de pasar hace unos días, podría desencadenar una escalada no deseada que efectivamente nadie desea, ni en la zona, ni en Europa, ni en el continente americano. Yo me gustaría concluir con una pregunta prospectiva, y aunque has dicho antes que no tienes la bola de cristal, te pediré que conjures una para preguntarte cómo crees que van a evolucionar las relaciones entre China y Japón en los próximos meses, si no años. Yo ahí sí, efectivamente no tengo la bola de cristal, no lo puedo responder, pero a ver, estoy obligado a decir, en honor a la verdad, que esto ya lo hemos vivido muchísimo, ¿no? Los que nos dedicamos a analizar las relaciones entre ambos países. Es un déjà vu total. O sea, te diría de entrada que no hemos visto nada que no hayamos visto antes y que por lo tanto las aguas volverán a tranquilizarse. Pero ahí sí que yo me matizo y digo que nunca antes había visto una condena tan unánime por parte del gobierno chino. Vuelvo a recordar que algún cónsul ha hablado incluso de decapitar a la primera ministra. Estas son palabras muy serias y autorizadas por el gobierno de China, porque están muy heridos y también es verdad que estamos en una situación, el tercer elemento un poco de pesimismo, estamos en una situación de máxima tensión en la zona.
Y eso antes no lo habíamos vivido desde hace décadas, ¿no? Entonces, creo que en ambos países hay muchas palancas para reducir este conflicto, ¿no? Desde los sectores empresariales que les toca muy de cerca este conflicto, que quieren alejarse de cualquier lenguaje bélico, ¿no? A partidos que están en contra. El Partido Comunista japonés está absolutamente en contra de esta política. El principal partido de la oposición también, de esta aproximación más, digamos, conflictiva hacia China. También en China hay quienes empiezan a ser no críticos, pero sí a explicar dentro del gobierno de China que deberíamos calmar un poco las aguas. Pero insisto que nunca antes la situación de incertidumbre, de conflicto en el mundo en general, pero en la zona en concreto, había sido tan preocupante, ¿no? Y aquí termino con una esperanza, que ambos países se conocen muy bien, ¿no? Y yo en digamos, en las visitas que he celebrado, ¿no? Que he tenido la ocasión de participar tanto en China como en Japón a nivel ministerial, lo que me deja tranquilo es que tienen mecanismos de comunicación muy estables. Son dos partidos, ¿no? El Partido Comunista y el Partido Liberal Democrático, que saben dónde encontrarse, saben los números de teléfono a quién llamar y en ese sentido creo que ante una escalada mayor pues este teléfono se utilizará y los contactos que hay también y la buena disposición de algunos miembros de ambos partidos también. Así que termino con esta esperanza a que no vaya más. Pues con eso terminamos. Lluc Vidal es profesor titular de Relaciones Internacionales en Asia Oriental en la Universitat Oberta de Cataluña y director de su grado de Relaciones Internacionales. Lluc, muchas gracias por acompañarnos hoy en Descifrando China. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.